yo lo convierto, señor, en un enriquecimiento de 15.000. ¿Y por qué ilícito? Y si en el giro de los cheques alguien hace un cheque y lo redeposita después, ¿por qué ilícito, señor? ¿Qué enorme cantidad es esta de haberse apropiado durante 5 años del poder y de todos sus dineros? Entro por fin al tema BCCI, señor, del que tanto se ha dicho. Pero recuerdo una cosa, entre julio del 90, 28 de julio, cuando no se hablaba del nuevo señor presidente, sino del juicio a Alan García, ¿no se han dado cuenta que nadie ha comentado el discurso del señor presidente este 28 de julio del 91? Porque estaban en el juicio a Alan García. Un año después seguíamos hablando del juicio a Alan García. ¿Qué obsesión, qué miedo es este? ¿Qué fantasma tan terrible? Yo creo, señor, que esto no tiene por origen, no creo la mala intención de los señores, sino la campaña promovida por enormes intereses económicos de dentro y de fuera, que quieren eliminar y aplanar todo lo que sea una respuesta o contestación a sus intereses. Eso lo digo, pero además lo hacen con ensañamiento y con odio, señor. Cuando la campaña sobre la casa de Naplo estaba desinflándose terriblemente, el 28 de abril íbamos a ir a una votación en la Cámara de Diputados. Y según lo que se decía, señor, esta vez no lo van a poder acusar a García, porque por la casa de Naplo no se puede acusar a un presidente. Me lo han dicho algunos amigos míos, personales. Pero ese 28 de abril se lanzó la segunda ola, la ola LARC, la infamia, los 50 millones en 10 bancos. Nos dedicamos a trabajar mayo y junio para desinflar eso. Y el propio autor del informe LARC se retractó y aceptó no haber investigado. Y cuando se estaba desinflando, y los acusados deberían ser los que trajeron ese informe y contrataron al abogado Mike Ortiz de la familia Picasso para hacer esa infamia, cuando se estaba desinflando, de súbito vino como una ayuda diabólica un hecho. El señor fiscal Morgenthau, fiscal de Manhattan, dijo que había 2 funcionarios sobornados por el BCCI. Y dijo, o le hicieron decir, ya no se sabe, que el BCCI había depositado dinero a nombre de 2 funcionarios. Ese día todo lo que se quiso hacer fue referir que Alan García, expresidente, tenía que ver con el soborno a los señores Neira y Figueroa. Todavía no existía el ciudadano Brian Jensen. Pero ese día todo lo que se dijo fue traer un doble telex de la agencia EFE, que fue reproducido por el diario Ojo, que dice: telex de EFE causa confusión, porque de un lado decía, el mismo día Morgenthau ha dicho que Alan García conoce de los sobornos, y en otro lado decía, Morgenthau ha dicho que conoce de los depósitos pero no de los sobornos. El mismo diario La República dice en su parte de arriba, que ha sido leída hoy, fiscal dice que Alan García estaba al tanto de los sobornos, pero abajo dice textualmente, señor Morgenthau, que Alan García conocía de los depósitos pero no de los sobornos. Se hizo un día, o en un mismo día, 2 telex de la misma agencia, la agencia EFE, para decir, en uno, que conocía los depósitos y no los sobornos, y en el otro, que conocía de los sobornos. El señor Morgenthau, finalmente, ya que se le reconoce como autoridad canónica acá ya, un señor Morgenthau que dice, cátedra, infaliblemente como el Papa, esta persona es, esta persona no es. Ahora, a tal punto ha llegado alguna alienación que cualquier cosa que se diga en Manhattan es cierta. Y posiblemente sea cierta, pero es cierto cuando se me dice que García conocía de los sobornos, aunque después lo niegue. Y no es cierto cuando declara a la revista Sí y a la República que Alan García no tenía ningún conocimiento de los sobornos. Y cuando se lo dice al fiscal de la Nación, y el fiscal de la Nación lo declara. Entonces hay un Morgenthau que le conviene a alguna gente, y otro Morgenthau que se oculta. 26
de septiembre de 1991, entrevistado por la República, Morgenthau dice que García no conoce de los sobornos, y la revista Sí también lo dice. Hay un Morgenthau entonces que no les conviene, y un Morgenthau inventado que sí les conviene. Y entonces se dice, Morgenthau sabe muchas cosas, pero ha dicho que podría decirlas si le garantizan inmunidad y secreto para las personas que se lo van a decir a él. Por consiguiente, acusemos a García para que Morgenthau nos diga y después le damos certificado de impunidad a los que puedan decirle algo a Morgenthau sobre García. ¿Qué lógica es esta? Cuando se acerca el momento de la votación, se pone en los periódicos, Morgenthau podría decir algunas cosas sobre el BCCI si es que le dan impunidad a sus testigos. Presumamos que va a decir algo sobre García, y si lo sabe, ¿por qué no lo dice? Y si no lo dice, ¿por qué, señor, no esperan al momento en que lo diga para acusarme? ¿Por qué meten en este sancochado un tema que está en investigación por el propio Senado de la República? Porque a mí lo que más me alarma, señor, es que se salten conclusiones de una comisión senatorial del propio Senado, que está investigando el BCCI, que recién ha comenzado a investigar los Mirage y se estará enterando cómo se han ocultado los documentos. Pero ya se dice, esa comisión o no sirve para nada o ya tiene conclusión. Acusemos a García por el BCCI y por los Mirage. ¿Con qué pruebas? ¿Con qué elementos? ¿Por qué? Porque se les ocurre, porque quieren acusar. Eso no es, señor, justo, ni jurídico. Yo digo, señor, que todo eso es rumor. Recuerdo cuando el 4 o 5 de agosto había cundido el pánico, porque todo era repetir las cosas de Morgenthau. Va a hablar Morgenthau, nos trae los 10 mandamientos de la verdad, va a decir quiénes son. Ya van para 3 meses. ¿Qué ha dicho? Lo que dijo no les conviene a algunas personas. Lo que dijo no tiene nada que ver con el que está aquí de pie. El señor Brian Jensen tiene intereses o preferencias políticas bien distintas a las que tiene el expresidente Alan García, bien distintas. Inclusive un señor senador en esa ocasión decía, esto lo ayuda a Alan García, porque nadie podrá decir que Brian Jensen le llenó el bolsillo a Alan García. Lo cierto es, señor, que está individualizado quién recibió el soborno, de dónde salió el soborno, está en investigación eso, pero no, saltemos a las conclusiones. Tiene razón, pero va preso. Ese es un dicho popular y cierto, ahora que hay tantos problemas con las fuerzas del orden. Tiene razón, pero va preso. Señor, el directorio del banco en pleno, ante la comisión, ante el fiscal de la Nación o la fiscal encargada, el directorio del banco en pleno ha dicho que jamás recibió ni sugerencia ni presión de Alan García para hacer depósitos en el BCCI. Y ellos son, por constitución y por ley, quienes tienen que depositar las cosas, y lo hicieron, siguiendo un lineamiento técnico de la administración del banco, que no se pone políticamente. Tiene razón, pero va preso. Y entonces se buscó en los primeros días de agosto. García está involucrado en el soborno de los 2 personajes. No se conocía al tercero todavía. Oiga, señor, ¿y por qué todos los presidentes no están involucrados en todos los latrocinios o pillerías que se cometen en sus gobiernos? O estamos todos o no estamos, pues, señor. ¿Por qué se sospecha solo de uno? Ahora resulta, y me sorprendió escucharlo de un señor senador una vez, que todos fueron honrados escrupulosamente. El único que merece sanción y castigo es García. ¿Por qué? Porque me atrevía a decir que los ricos son muy ricos y que los bancos no pueden ser un instrumento de opresión nacional. Ahora que estamos viendo, señor, que un gran industrial que era gerente general de un banco le debe a ese banco hasta 27 millones de dólares, ¿tenía o no tenía razón, señor? Cuando dije que quienes manejan los bancos llevan recursos para sus propias empresas. ¿Tenía o no tenía razón, señor? Y aunque no lo hubiera tenido, eso puede generar esta cargazón de odio y resentimiento, como para decir, cualquier cosa que haya ocurrido bajo Alan García es culpable, hay que mezclarlo como sea. Yo no voy a referirme a casos anteriores, porque no es que me la dé de generoso, no, quiero ser, y quiero ser justo. Pero, ¿por qué a otros presidentes no les han aplicado lo mismo? Porque no era justo.
porque no lo permitimos, porque no se puede mancillar la honra de personas, porque el elegido por el pueblo siquiera esa dignidad tiene. Pero no, señor, aquí apenas el fiscal Morgenthau dijo, hay 2 sobornados, García tiene que estar de por medio. ¿Y cómo? Señor, hemos encontrado un memorándum. Rasguémonos las vestiduras, caifaces. Hemos encontrado un memorándum donde dice, una secretaria sin apellido, sin firma, que ha llamado un señor rizopatrón del Perú, prometiendo conseguir una audiencia para los funcionarios del BCCI si van al Perú. Acá está la prueba concreta. Ese señor tuvo la entereza y la nobleza, no siendo aprista, y quizás hasta antiaprista, de decir televisivamente que jamás llegó a hacer esa gestión en Palacio. ¿Cuántos se ufanan y alardean poder llamar a Palacio? Yo hablé con Alan, hablé con Fernando, con Alberto, llamé, dije, te consigo una cita, yo me encargaré de esto. ¿Cuántos hacen eso, señor? Para que un memorándum sin firma y desmentido además por su actor sirviera, señor, semanas en los periódicos hablando de Rizopatrón y el memorándum de Cecil, la secretaria. Entonces había que buscar otro elemento, perimido y decir, pero Carboneto desayunó con Calvo, eso sí, de todas maneras. ¿Y quién es Carboneto? ¿Qué decisiones toma Carboneto? Era un asesor conocido, sí, y un banquero de esos que pasan, como pasó este señor Calvo. Más bien, incumpliría su función y sería negligente si no busca a alguien para saber en ese momento quién va a ser presidente del Banco de Reserva, que esa es la pregunta que le hizo según el memorándum de Calvo. Pero Calvo también ha dicho por televisión y ante todo el Perú que jamás me vio, ni pidió audiencia conmigo, ni estuvo conmigo. De manera que se cayó la otra acusación, la suposición. ¿Con cuántos almuerzan, desayunan y comen algunas personas, especialmente en un hotel que está muy cercano aquí últimamente, donde se hacen unos sancochados muy buenos políticos porque juntan tendencias completamente opuestas con un solo objetivo, que es seguir la persecución a García? ¿Y acaso nosotros estamos viendo quién almorzó con quién comió con quién para presumir por qué? ¿O cómo te enriqueciste o de qué manera? ¿Qué mezquindad es esta, señores? Entonces, señor, el tercer elemento, Lodi, esto es concluyente, Amer Lodi. Amer Lodi porque Jensen ha dicho, ahí está en la comisión, Jensen ha dicho que Lodi sí vio a García, esa es la prueba. ¿Y quién le cree a Jensen ahora? ¿Y quién le cree a Jensen ahora? Pero además, yo dije antes que nadie, sí señor, yo he recibido una vez al señor Lodi, me ha pedido una cita, y le reproché mediante una carta ante el Wall Street Journal que se ufanara de haber estado conmigo. Le reproché y le puse en la carta, señor, usted vino en mayo de 1986 a pedirme una cita, dizque para el presidente de la Fundación del Tercer Mundo, señor Gowar, director de la revista South. Y vino a decirme que esa es una revista que apoya al tercer mundo, las políticas heterodoxas, y que ve con simpatía el tema de la deuda, y que la Fundación del Tercer Mundo quiere lanzar investigaciones a propósito de la deuda externa. Para eso vino el señor. Recibí al director de la revista South, se publicó un artículo en la revista South, con carátula para el presidente del Perú, y esa es la prueba del soborno a Alan García. ¿Eso es suficiente para decir te llevo a la picota, como puso un diario, injustamente, innoblemente? ¿Eso es suficiente? Yo, señor, no refiero con qué otras personas ha estado el señor Lodi, porque no prejuzgo, señor. Y además, hoy en 1991, todo el mundo dice esos árabes son leprosos, ese PCCI es barco narcotraficante, el 91. Pero en el 84 trataba con el Banco de Reserva, y el 85 y el 86, y tenía importantes personalidades en su entorno, en el Perú. Pero nadie dice que estaba mal eso. ¿Por qué, señor? El otro día, señor, a propósito de una hipótesis sobre su lanzamiento a la presidencia de la República, como candidato, alguna mente malévola, sí señor, dijo, abogado del BCCI, candidato a la presidencia en el Perú. A mí me pareció, ¿sabe qué? Una jugada artera esa. Una jugada sucia. Y en política el que juega sucio solo puede ser sucio. Nosotros no jugamos con esas armas, señor. Cuando usted o cualquier personalidad importante del Perú pudo tener relación con ese banco, ¿quién sabía
que el 88 le iban a encontrar en Tampa, Florida, conexiones con el AMPA del narcotráfico. ¿Quién sabía que el 91 iba a quebrar ruidosamente? Ahora es muy fácil hacer profecía de ayer. Ahora es muy fácil hacer augurio del pasado. El famoso sustento de mi vinculación con el BCCI, señor, no tiene ningún asidero. Y cuando dicen conocía, sí, señor, un país que dice que no va a pagar la deuda, es un país que en posibilidad por lo menos necesita defender mejor sus reservas, señor. Y tiene que saber el presidente en la nota semanal o en el informe diario que se pasa todos los días a los altos funcionarios. Tiene que decir allí no solo cuánto compró o vendió el banco en el día y cuánto tiene de activos netos, activos totales, sino en la segunda página dónde están sus reservas, en qué bancos y en qué modalidad, señor presidente. De manera que cuando la prensa me preguntó, ¿usted conocía que había depósitos en el BCCI? Claro que sí. ¿Por qué me voy a negar? ¿Qué vergüenza voy a tener de decir la verdad, señor? Como cuando se me dice, ¿usted construyó una casa en Naplo? Sí, señor, como cualquier peruano que quiera ahorrar construyendo. ¿Qué tiene de malo que el padre de 4 hijos construya una casa en vez de malbaratear sus ahorros en cualquier otro lugar? Yo, señor, digo, en conclusión, que hay mucho apasionamiento, señor, mucho encono, ojalá no odio, y también mucho temor. Y yo digo, señor, cualquier cosa puede pasarme a mí, y les hablo a los senadores y a las personas de buena fe. Estoy aquí y aquí estaré, sin ningún temor, señor, a responder cualquier tema. Tengo ambición y gloria por la política. Si de algo pueden acusar de querer enriquecerme, es de la riqueza de la gloria y de la historia. Si de algo pueden acusarme es de la vehemencia por haber entendido doctrinal o épicamente la historia del Perú. Si de algo pueden acusarme es de tener un desusado matiz populista, como dicen ahora, o de querer hacer de la escena una escena de contienda fructífera y creadora. De eso pueden acusarme. De creerme a veces en fastos como la Revolución Francesa o entender el pueblo en una acción histórica y a veces equivocarme porque el pueblo no se defiende. Si de algo pueden acusarme es de equivocarme en esas cosas, señor. Lo que jamás podrán acusarme es de enriquecerme. ¿Por qué? Porque el que se enriquece se va a gozar fuera, allá en Miami, o en París, o en Nueva York, y se va a vivir, y quiere superar su estatus de peruano, o de país subdesarrollado, viviendo allá con millones mal habidos. Yo jamás, señor. Tengo lo que tiene un hombre de clase media y he peleado con los dientes desde 1977 por tener lo que tengo. Lo dice mi historia patrimonial que me han recortado. ¿Y por qué compró y por qué vendió? Porque trabajaba, porque no soy un comechado, porque no vivo ni de mi partido ni de la política. Porque la única ambición que tengo, señor, es la ambición de la historia. Repito, yo no he venido a pedir, ni a implorar, ni a rogar, señores. Lo único que pido es que en honor al Senado se piense solamente en los temas, se piense en los argumentos. Yo no pido exención, yo no pido que se me exima, no invoco prescripción, no, señor. Si algún error tuviera, lo pago, pero me quedo. Y me rectifico si tengo error. Yo creo que así podemos entendernos los políticos, señor. Y no tengo temor de lo que pueda pasar. Más de lo que me ha pasado. A mí no me puede pasar, señor. En la cárcel de la diatriba, donde los barrotes son titulares periodísticos. En la cárcel del odio, donde ya no contestan los teléfonos porque se interceptan. ¿Qué peor cárcel hay, señor? A mí me pueden hacer lo que quieran, esposarme. Es un honor y un orgullo, señor. Acusarme, insultarme, yo tendré mi conciencia limpia. Y mis hijos, que son los que me interesan, y los hijos de mis hijos, y los hijos de los peruanos sabrán, señor, que no mentí, y que no tenía nada de lo que responder. Y sabrán que mi error fue obsesionarme por los conceptos que quizás no funcionaron, pero que sí tienen validez de objetivo. Soy y seguiré siendo aprista, señor presidente. Cualquier cosa puede ocurrir conmigo. Con mi cuerpo pueden hacer lo que quieran los jueces, los esbirros, los policías. Mi espíritu, mi libertad, mi conciencia, mi voluntad, ahí se quedará. Y se puede acallar un momento al partido aprista que habla por mi boca, pero después seguirá hablando, señor. Porque yo creo en la causa de las mayorías y de los más pobres. ¿Por qué? Si el liberalismo es cierto y verdadero,
lo es mucho más en el norte industrializado. Aquí todavía tiene un enorme espacio el clamor de los pobres. Aquí todavía no es una cátedra sin enmienda el liberalismo. Aquí todavía quedan las mayorías nacionales. Posiblemente he dicho muchas cosas al calor de mi pasión durante 5 años. Posiblemente sublevé muchos enconos. Lo lamento, pero no lo hacía por motivaciones personales. Ningún señor de gobierno anterior pudo decir que fue perseguido, que fue incriminado injustamente. Nunca lo haría, ni lo haría, ni podría hacerlo, ni lo hará mi partido, señor. Permítame, señor, recordar a un personaje enorme y epónimo, cuando Nicolás de Piérola fue traído también ante el Senado, con su grandeza, que envidio, señor, con esa riqueza formidable que es estar en los libros y en el tiempo, que esa es la riqueza que yo quisiera tener, señor, fiel a mis conceptos de doctrina y fiel a mis compañeros y al pueblo. Entonces don Nicolás dice, según Basadre dice que hay una respuesta a sus acusadores, los de don Nicolás, que parece dirigida a los de ahora y a los del futuro que acusen, en la carta publicada el 24 de septiembre de 1873. Dice Nicolás de Piérola: por fortuna pelean mal la batalla contra mí mis enemigos, han elegido mal las armas y el terreno. No es vicio mío el oro y la codicia, y a trueque de pisarlo no he cargado jamás con él, ni lo ambiciono, pesado fardo es el dinero. La experiencia me ha enseñado que nadie puede menos que los ricos, que nadie hay más débil y pobre que ellos. Como amigo y como aliado prefiero siempre al artesano y al labriego, al modesto ciudadano que vive para más altas cosas que el dinero, al soldado que no tiene sino su corazón y su sangre por sobre el rico que los ha cambiado por el metal de sus arcas. Mi mano acaba de sublevar en contra mía poderosos intereses, odios que estallarán sin que nadie pueda moderarlos. Me he acostumbrado ya a ver pasar delante de mí, en irritada actitud, figuras muy temibles para otros. Van azuzadas por el odio, pero arrastradas por la codicia y cargadas con su odio, su peso las agobia. Bastante tienen que hacer ya para guardar lo adquirido y para satisfacer el deseo de aumentarlo. Alleguen, guarden tesoros, en buena hora, no iremos a disputárselos, pero el honor y la gloria no estarán jamás con ellos. Y como Piérola, señor, le digo, estuve y estaré dispuesto a responder por todos mis actos, pero a responder fundamentalmente por mi compromiso con las mayorías nacionales. Muchas gracias, señor. Me voy.